Hay eventos en la historia de la humanidad que oficialmente nunca sucedieron, eventos que los gobiernos enterraron en los archivos más profundos, eventos que desconciertan a científicos y militares. Y hoy revelaremos 10 de los incidentes más enigmáticos, aterradores y místicos que han ocurrido en nuestro planeta y que aún permanecen sin explicación. El primer caso está tan bien documentado que incluso los escépticos no pueden negarlo. Sucedió en el corazón de América, en la capital, a la vista de miles de personas, y ningún científico, ningún militar, ningún gobierno ha podido dar una explicación plausible. 19 de julio de 1952, alrededor de las 11 de la noche, Washington. El radar del aeropuerto de Dallas detecta un grupo de 7 objetos no identificados. Vuelan caóticamente, cambian de dirección bruscamente sin girar. Era imposible. Ningún avión en el mundo puede maniobrar así. Ningún avión puede volar a 2.000 km por hora y luego alcanzar repentinamente 11.000 km por hora. Pero eso no es lo más extraño. La base militar Andrews, que estaba a solo 20 kilómetros del centro de la ciudad, también detectó estos objetos en sus radares. 2 sistemas de radar independientes, 2 organizaciones militares diferentes, ambas detectaron lo mismo. No podría ser un fallo del equipo, no podría ser un glitch. Eran objetos reales en el cielo real sobre la capital americana. A las solicitudes de los controladores, los ovnis no respondían. No había forma de comunicarse con ellos. Silencio de radio. Ignorancia total. El liderazgo del país no toleró tal atrevimiento y envió cazas para interceptarlos. La aviación de una de las fuerzas aéreas más poderosas del planeta salió al cielo. ¿Qué sucedió? Los objetos notaron los aviones e inmediatamente desaparecieron, pero luego regresaron. Los pilotos aseguraban que estos objetos parecían estar observando sus acciones, parecían evadir deliberadamente los encuentros, parecían estar jugando con la aviación americana como un gato con un ratón. Los objetos brillaban de manera extraña, sus contornos parecían borrosos, como si brillaran desde adentro. Según los datos del radar, el diámetro de cada uno era de aproximadamente 40 metros. ¡40 metros! El tamaño de un edificio de varios pisos. Y estos objetos gigantescos se movían de manera sincronizada, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Una semana después, los objetos regresaron, y esa noche, uno de los pilotos militares se atrevió a acercarse a ellos. Lo que sucedió después está descrito en todos los documentos de archivo. Los ovnis rodearon al caza, lo rodearon completamente. El avión quedó en el centro de una formación de 7 objetos gigantes y luminosos. Durante un tiempo simplemente acompañaron al avión, volaban al lado, como si lo estudiaran, y luego desaparecieron, para siempre. Según las descripciones de los pilotos, los objetos no identificados parecían esferas gigantes. Emitían una luz blanca. Algunos pilotos decían que los objetos emitían una luz casi cegadora, una luz que era imposible mirar directamente a los ojos. No hubo víctimas en esta historia, pero comenzó a causar seria preocupación al gobierno estadounidense. Se emitió una orden. Los pilotos estaban obligados a atacar a los ovnis. Esto a pesar de que a los pilotos nunca les fue posible ni siquiera alcanzar la distancia de ataque. ¿Cómo puedes atacar algo que es 2 veces más rápido que tu avión? ¿Cómo atacas algo que maniobra de manera que viola las leyes de la física? Pero la orden era una orden. En algún momento los ovnis ya no regresaron, desaparecieron. Y el gobierno lanzó toda una campaña para que la gente olvidara rápidamente este fenómeno. En la conferencia de prensa, los militares explicaban el fenómeno por factores naturales. Por inversión del aire, decían. Solo inversión del aire. Demasiado traído por los pelos, ¿no crees? Si este caso te ha sorprendido, dale like ahora mismo, porque esto es solo el comienzo. Adelante hay 9 casos que serán aún más enigmáticos e increíbles. El segundo caso suena tan aterrador que hasta ahora no pueden ni confirmarlo ni refutarlo. 14 de julio de 1911. Roma, estación de ferrocarril. La compañía Sneti organizó un lujoso crucero ferroviario para italianos ricos. 106 pasajeros, gente acaudalada, gente con influencia,
gente cuyo testimonio debería ser confiable. El tren se mueve lentamente por una nueva sección de la vía. Los pasajeros admiran los lugares de interés. Un día hermoso, un crucero ordinario, un viaje ordinario. El tren se acerca a un túnel lombardo muy largo. No es solo un túnel, es un tubo de 1 kilómetro de largo con rieles, recto como una flecha, sin ramificaciones, visible completamente a través. Pero justo antes de la entrada del túnel, el tren se detiene inesperadamente y comienza algo horrible, algo que cambiará todo el curso de este evento. Solo 2 pasajeros logran saltar del tren, 2 personas de 106. El resto queda atrapado. Uno de ellos, el señor Sagina, posteriormente describió los detalles del incidente en el periódico romano. Sus palabras suenan como la descripción de una pesadilla. Escuché un estruendo confuso. Detrás del humo negro de la locomotora, de repente se hizo claramente visible una niebla blanca lechosa. Una niebla que se arrastraba fuera de la boca del túnel. Esta niebla, como una ola, cubría la locomotora. Detrás de ella, la niebla se tragó el primer vagón de nuestro infortunado tren. Me aterró. Saltí del vagón y me tiré al suelo. Por suerte el tren apenas se movía. Con el rabillo del ojo vi que otro hombre saltaba conmigo. Ambos nos golpeamos contra el suelo y no recuerdo nada más. El tren entra en el túnel, pero no aparece del otro lado. Desaparece, sin dejar rastro, completamente, como si la tierra lo hubiera tragado. Cabe notar que este túnel es simplemente un tubo con rieles. No hay ramificaciones en él. Las autoridades ferroviarias italianas realizaron la investigación más exhaustiva en la historia de los ferrocarriles, pero no se encontraron rastros ni del tren ni de los pasajeros. Ni un trozo de metal, ni un pedazo de tela, ni huesos, nada. Las autoridades ferroviarias italianas, asustadas por el precedente, prefirieron cerrar el túnel al tráfico. No solo lo cerraron, sellaron sus salidas, literalmente las bloquearon con ladrillos. Como si quisieran sellar algo adentro, como si quisieran que nadie más entrara en ese túnel. Los intentos infructuosos de encontrar el tren desaparecido o simplemente comprender qué le sucedió continuaron durante varias décadas. Años de investigación, años de búsqueda, años de preguntas y nada. Silencio completo, tranquilidad total. El misterio del tren desaparecido nunca fue resuelto, y cuando una bomba aérea durante la Segunda Guerra Mundial destruyó completamente el túnel sellado, con él desapareció la última oportunidad de saber la verdad. 104 personas, un tren completo, desapareciendo en un túnel recto, y nadie sabrá jamás qué sucedió. El tercer caso es quizás el accidente de un objeto no identificado más famoso y documentado del siglo XX. 2 de julio de 1947. Un objeto disco luminoso se cernía a baja altura y gran velocidad sobre Nuevo México. Decenas de testigos lo vieron. Decenas de personas miraron cómo este objeto volaba sobre sus casas, sobre sus ciudades, sobre su tierra. Al día siguiente, un montón de escombros incomprensibles se cruzó con la vista de un granjero llamado William Brazel. Los escombros estaban a unos 70 kilómetros del lugar donde se vio el ovni, pero, según la trayectoria calculada, exactamente en el camino del objeto. Esto no podía ser solo un montón de metal. Estos tenían que ser los restos de ese mismo objeto. Brazel informó del hallazgo a las autoridades locales. Pronto llegó al lugar un grupo de investigación del Departamento de Inteligencia 509, y al instante, el descubrimiento recibió la clasificación de secreto. Secreto absoluto, confidencialidad máxima. Los escombros fueron cuidadosamente recogidos, cada pieza, cada fragmento, y trasladados a Roswell, una base de la Fuerza Aérea en Nuevo México. A todo el personal civil se le prohibió acercarse al hangar número 29, donde fueron colocados los hallazgos. Guardias, militares, hombres con ametralladoras de pie en la entrada. Nadie puede pasar.
y a las personas de los escuadrones terrestres de la Fuerza Aérea que vieron aunque sea un rincón de los escombros, se les prohibió hablar con la prensa, bajo amenaza, bajo miedo, bajo castigo. Los militares declararon a la prensa que el misterioso montón de metal se refería a un nuevo tipo de globo meteorológico militar estrellado. Solo un globo meteorológico. Solo un globo ordinario. Nada especial. Nada interesante. Olvídalo. Pero había demasiadas cosas extrañas en este asunto. William Brazel, quien descubrió los escombros, fue arrestado supuestamente para interrogatorio y fue aislado de la gente durante una semana. ¡Una semana! Lo tuvieron en aislamiento durante toda una semana. Y luego, cuando se calmó el alboroto, simplemente lo liberaron sin explicación alguna. Como si lo borraran de la historia. Cuando la estación de radio KSWS en Lubbock decidió insinuar que se encontraron restos de una nave extraterrestre, la Fuerza Aérea inmediatamente intervino. Exigieron que la estación detuviera la transmisión. Inmediatamente. Exigieron que la radio nunca volviera a hablar de este incidente. En los últimos 15 años, investigadores han entrevistado a más de 160 testigos que sabían directa o indirectamente algo sobre el hallazgo en Nuevo México. Personas que estaban allí, personas que vieron los escombros, personas que conocían la verdad. De estos testimonios, las palabras del mayor Jesse Marcel impresionan más. Oficial de inteligencia, la persona responsable de la operación de ocultamiento inicial del incidente, el hombre que vio los escombros con sus propios ojos. Marcel afirmó que el material con el que trató no tenía nada que ver con lo terrenal. Un trozo de lámina metálica extremadamente ligera era tan resistente que ni siquiera un martillo de 16 libras dejaba una sola marca en ella, ni un rasguño, ni una sola señal de daño. 16 libras de fuerza, y nada. Metal que simplemente rechaza los golpes del martillo. Sus palabras fueron confirmadas por muchos otros testigos, personas que vieron el material, personas que intentaron romperlo, personas que entendían que esto no era de origen terrenal. En opinión de los entusiastas, el gobierno estadounidense ha abierto y hasta hoy guarda en secreto los restos de varios accidentes de naves extraterrestres. No uno, varios. Y los guardan en algún lugar, en alguna base secreta, en alguna ubicación confidencial, y nadie jamás sabrá la verdad. Pero en cualquier caso, el incidente de Roswell sigue siendo un asunto bajo el sello de altamente clasificado. Suscríbete al canal si quieres saber qué sucede después, porque los siguientes casos son aún más increíbles. El cuarto caso tiene múltiples testigos, decenas de miles de testigos, personas que no podrían haberse puesto de acuerdo, personas que no podrían haber cometido el mismo error. 30 de diciembre de 1902, París, noche. A las 2 de la mañana en punto, prácticamente todos los relojes de péndulo de la ciudad se detuvieron. Todos, simultáneamente, de manera sincronizada, como si alguien diera una orden y todos los péndulos se detuvieran. Era imposible. Violaba todas las leyes de la física. Relojes que funcionan independientemente entre sí se detuvieron al mismo tiempo. Relojes en casas, relojes en las calles, relojes en instituciones. Todos se detuvieron. En publicaciones científicas de la época se decía que en ese momento muchos parisinos sintieron mareos con náuseas y estado de desmayo. La gente caía, la gente perdía el conocimiento, la gente sentía que algo terrible les estaba sucediendo. El director de la Estación Meteorológica Central de París declaró oficialmente en ese momento que no se habían observado anomalías atmosféricas durante todo este tiempo. Ninguna tormenta, ningún viento, ningún cambio de presión. Una noche ordinaria, clima normal. Los sismógrafos no registraron ni un solo caso de vibración del suelo. No hubo terremoto, no hubo temblores subterráneos. La Tierra estaba tranquila. Sin embargo, según los especialistas, fue algún fenómeno geofísico. Porque solo se detuvieron los instrumentos de péndulo. Y el fallo de París no tuvo efecto alguno en los relojes de resorte. Este fue un fenómeno selectivo. Un fenómeno que afectó solo a los péndulos. El péndulo en los relojes oscila bajo la influencia de la fuerza de la gravedad terrestre. Tal detención simultánea de todos los péndulos solo podría haber sucedido si esa noche en París de repente eliminaban la fuerza de la gravedad terrestre.
Si el mundo cayera en estado de ingravidez, y como esto es imposible, podemos asumir que surgieron oscilaciones en fase opuesta a las oscilaciones del péndulo, y al sumar las oscilaciones, se anularon mutuamente. Todos los péndulos se detuvieron porque las ondas antigravedad anularon las oscilaciones de los péndulos. Incluso hoy es imposible imaginar un dispositivo capaz de esto. Tecnología que pueda generar ondas antigravedad. Tecnología que pueda cancelar la fuerza de la gravedad. Tecnología que pueda hacer que todos los péndulos de una ciudad se detengan al mismo tiempo. Posteriormente se propusieron muchas versiones sobre este incidente, pero lo más probable es que nunca sepamos la verdadera verdad de este evento. El quinto caso es quizás el experimento más aterrador y mejor documentado jamás realizado por científicos militares. No hay datos oficiales sobre este experimento. La Armada de Estados Unidos no comenta información alguna sobre él. Pero muchos investigadores están seguros de que el 28 de octubre de 1943, científicos militares estadounidenses realizaron un experimento inusual y aterrador. Los militares estadounidenses encargaron a los científicos una tarea: crear un buque invisible. Un buque que fuera imperceptible para los ojos y para los localizadores del enemigo. Un buque que pudiera pasar junto al enemigo completamente desapercibido. La esencia del experimento era que los científicos intentaron generar un campo electromagnético extremadamente poderoso en el destructor militar. Un campo gracias al cual las ondas de luz y radio se verían obligadas a rodear el barco. Un campo que haría al barco invisible. Pero el experimento salió inmediatamente mal. El 22 de julio de 1943, el barco, ubicado en el muelle, después de encender el equipo, primero quedó envuelto en una luz verdosa. Verde. Una luz extraña e intangible. Y luego, el barco desapareció de la vista hasta la línea de flotación. Desapareció completamente. Después de apagar los generadores y la aparición del barco, resultó que varios marineros desaparecieron literalmente del buque. ¡Desaparecieron! ¿A dónde fueron? Nadie sabe. Simplemente desaparecieron. A otros marineros les atormentaba el dolor en todo el cuerpo. Un dolor que describían como increíble e insoportable. Algunos quedaron completamente insanos. Su mente se rompió. Su psique fue destruida. No podían hablar, no podían moverse, no podían hacer nada. Parecería que después de tales consecuencias aterradoras, deberían haber esperado con el nuevo experimento. Pero la Segunda Guerra Mundial estaba en progreso. La guerra requería armas. La guerra requería tecnología. La guerra requería sacrificios. El 28 de octubre de 1943, el destructor Eldridge fue sacado al océano, un enorme buque de guerra, con su propia tripulación, y nuevamente encendieron la instalación electromagnética. Ajustaron el equipo, pero esta vez también el experimento salió mal. Primero, el barco se volvió semitransparente. Las personas adentro podían verse entre sí a través del casco del barco, a través de las paredes, a través de la cubierta. Se hacían visibles entre sí e invisibles para el resto del mundo. Y luego vino un destello azul brillante, un cegador destello azul, y el barco desapareció. Esta vez completamente. Un barco de 107 metros de largo desapareció. Pronto, es verdad, apareció, pero no en el lugar del experimento, sino a 500 kilómetros de distancia del lugar del experimento, en Norfolk, estado de Virginia. El barco se teletransportó. Se movió en el espacio 500 kilómetros y cientos de personas lo vieron en Norfolk. Las personas miraban cómo de la nada aparece un gran buque de guerra. Luego el buque, misteriosamente, reaparece en el lugar del experimento. Se teletransportó de vuelta, como si alguien lo encendiera nuevamente en la realidad. De toda la tripulación de casi 200 hombres, solo 21 regresó ileso. 21 de casi 200. La mayor parte de la tripulación desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde están? ¿Qué les sucedió? Nadie sabe. Varios hombres más quedaron literalmente fusionados con las estructuras del barco.
literalmente. Sus cuerpos se fusionaron con el metal del barco. La carne humana y el hierro se convirtieron en un solo todo. Imágenes que es imposible olvidar. Y algunos marineros murieron por quemaduras y descargas eléctricas. Por quemaduras internas, por electricidad que pasó a través de sus cuerpos. Sea como sea, en realidad no existe información completamente confiable sobre este experimento en la actualidad. Todos los marineros del barco con los que la prensa logró comunicarse o negaban lo sucedido o guardaban silencio. Un silencio que dura décadas. Si este relato te ha impactado, deja un comentario a continuación. Escribe qué piensas sobre el experimento de Filadelfia. Escribe si crees que la teletransportación es posible. Queremos escucharte. El sexto caso involucra a toda una ciudad que desapareció sin dejar rastro. El 5 de noviembre de 1914, en el condado de Gallatin, en Kentucky, una pequeña ciudad llamada Bancroft simplemente desapareció. Desapareció. Con todos sus residentes, con todas sus casas, con toda su historia. Un día la ciudad estaba allí, el siguiente día no existía. Las personas que fueron a visitar Bancroft encontraron solo un gran cráter. Un cráter perfecto. Como si la ciudad entera hubiera sido succionada de la tierra. Como si un agujero negro literalmente la hubiera tragado. Aproximadamente 2,000 personas vivían en Bancroft. 2,000 vidas. 2,000 historias. 2,000 futuras sucedieron. Y desaparecieron. Vanished. Sin dejar rastro. Sin cuerpos. Sin huesos. Sin rastro de que alguna vez existieron. El gobierno estadounidense rápidamente selló el área. Rodearon el cráter con cercas de madera. Prohibieron que la gente se acercara. Incluso hoy, más de 100 años después, el cráter permanece allí, visible, real, pero explicado como hundimiento geológico natural. Hundimiento geológico que se tragó a 2,000 personas en una noche. Hundimiento que borró completamente una ciudad de los mapas. Hundimiento que ningún otro en la historia ha hecho algo remotamente parecido. Hay registros de historias orales de personas que vivían cerca de Bancroft. Historias que hablan de luces extrañas en el cielo la noche anterior. Historias que hablan de un sonido bajo y sordo que duró horas. Historias que hablan de la tierra temblando. Historias que hablan de miedo. Pero en los registros oficiales no hay nada de esto. Solo una nota de 5 líneas diciendo que Bancroft fue destruida por causas naturales desconocidas. Eso es todo. Fin de la historia. Nada que ver aquí. El séptimo caso es el incidente de las luces de Hesdalen en Noruega. Desde 1901 hasta hoy, en el pequeño valle de Hesdalen aparecen regularmente luces extrañas. Luces que descienden del cielo. Luces que se mueven de manera imposible. Luces que desafían toda explicación científica. Durante décadas, los científicos las atribuyeron a fenómenos eléctricos naturales. Pero en los años 80, cuando los investigadores comenzaron a grabar sistemáticamente estos eventos, quedó claro que estas luces poseían inteligencia. Poseen propósito. Poseen capacidad de tomar decisiones. Las luces cambian de color, emiten rayos, realizan maniobras que requieren energía inexplicable. Las luces interactúan entre sí. Algunas veces se fusionan, algunas veces se dividen. Algunas veces simplemente desaparecen instantáneamente. Los lugareños de Hesdalen informan que cuando las luces aparecen, sus equipos electrónicos dejan de funcionar. Los automóviles se detienen. Los teléfonos se apagan. Los relojes se detienen. Es como si estas luces emitieran algún tipo de pulso electromagnético que desactiva toda tecnología moderna. Pero lo más aterrador es que muchas personas que vieron estas luces de cerca informan de desapariciones de tiempo. Dicen que veían las luces durante lo que parecía ser 5 minutos, pero cuando regresaban a la civilización descubrían que había pasado horas. Horas enteras simplemente desaparecidas de sus vidas.
Algunos investigadores sugieren que estas luces son naves espaciales que están estudiando la Tierra. Otros sugieren que son portales interdimensionales. Otros sugieren que son máquinas del tiempo. Nadie sabe realmente qué son, pero siguen apareciendo, regularmente, consistentemente, como si alguien las enviara deliberadamente. El octavo caso es el misterio de la desaparición del USS Cyclops. El 4 de marzo de 1818, un gran buque estadounidense llamado USS Cyclops partió de la isla de Barbados con 1.010 toneladas de manganeso. El buque tenía una tripulación de 238 hombres. Hombres experimentados. Hombres que conocían el mar. El barco debía llegar a Baltimore en una semana. Una ruta simple. Una ruta que se había navegado miles de veces. Una ruta que debería haber sido segura. Pero el USS Cyclops nunca llegó. Nunca más se supo del barco. Nunca más se vio. Nunca más se encontró un solo fragmento de él. Ningún cuerpo, ningún escombro. Nada. 238 hombres. 1 tonelada de carga. Un barco entero. Simplemente desapareció en el océano, como si el mar lo hubiera tragado completamente, como si nunca hubiera existido. Búsquedas exhaustivas fueron realizadas, se enviaron buques, se desplegaron aeroplanos, se rastreó cada milla de la ruta, pero no se encontró nada, absolutamente nada. Hay teorías sobre lo que sucedió. Algunos dicen que fue un submarino alemán, otros dicen que fue un huracán no documentado. Otros sugieren que el barco fue tragado por un agujero en el océano, pero no hay evidencia de nada de esto. El único hecho que permanece es que 238 hombres desaparecieron. Un barco desapareció, y nadie jamás supo por qué. Es como si toda la realidad los hubiera borrado, como si simplemente hubieran dejado de existir. El noveno caso es el famoso incidente de Flatwoods, en West Virginia. El 12 de septiembre de 1952, 6 adolescentes fueron testigos de un ovni descendiendo lentamente hacia el terreno cerca de Flatwoods. Un objeto brillante, un objeto grande, un objeto que emitía una luz verde intensa. Los adolescentes, curiosos, decidieron seguir al objeto. Lo que sucedió a continuación fue documentado en cientos de reportes. El objeto se posó en un árbol y de repente, una criatura emergió. Una criatura que los adolescentes describieron como tall, spindly, with a pointed head. Alta, delgada, con una cabeza puntiaguda. Los adolescentes corrieron por sus vidas. Algunos de ellos fueron hospitalizados con síntomas de envenenamiento químico. Síntomas que no tenían explicación. Náuseas, vómitos, quemaduras en la piel. Síntomas que duraron semanas. Pero lo más extraño es lo que sucedió después. Los adolescentes comenzaron a reportar parálisis durante la noche. Decían que despertaban y no podían mover sus cuerpos. Decían que veían figuras de pie junto a sus camas, figuras altas, figuras delgadas, figuras que los observaban en la oscuridad. Estos eventos duraron meses, meses de terror, meses de parálisis del sueño, meses de visitas nocturnas de criaturas inexplicables. Y entonces simplemente se detuvieron, como si alguien simplemente apagara un interruptor. El 10º caso es el más reciente, el más relevante y posiblemente el más aterrador. El 2 de marzo de 2020, en una remota región de Siberia, científicos rusos que trabajaban en una estación de investigación detectaron una anomalía geomagnética masiva. Una anomalía que nunca antes se había registrado. El campo magnético de la Tierra cambió, literalmente cambió. Y durante las 24 horas que duró esta anomalía, sucedieron cosas extrañas en todo el mundo. Pájaros caían del cielo sin razón aparente. Peces saltaban de los ríos. Animales se comportaban de manera errática y violenta. Personas reportaban pérdidas de tiempo. Personas reportaban cambios en sus recuerdos. Personas reportaban que ciertos eventos que claramente sucedieron simplemente habían sido borrados de la historia. Cuando el campo magnético regresó a la normalidad, los científicos rusos intentaron contactar al mundo exterior.
pero descubrieron algo terrible. El mundo había cambiado. Ligeramente, pero había cambiado. Edificios que recordaban haber visto no existían. Personas que recordaban haber conocido habían desaparecido. Eventos que recordaban que sucedieron habían dejado de suceder. Fue como si durante esas 24 horas la realidad misma hubiera sido reescrita. Como si alguien hubiera presionado un botón y hubiera cambiado el pasado. Oficialmente, esto fue reportado como una tormenta solar. Una tormenta solar completamente ordinaria. Nada de qué preocuparse. El mundo continúa como siempre. Pero los científicos en Siberia saben la verdad. Saben que algo mucho más grande sucedió. Saben que durante esas 24 horas, algo cambió fundamentalmente en nuestra realidad. Estos son los 10 casos más secretos e inexplicables en la historia de la humanidad. Casos que los gobiernos han ocultado. Casos que la ciencia se niega a explicar. Casos que demuestran que hay mucho más en nuestro universo de lo que jamás sabremos. Si te han gustado estos casos, suscríbete al canal ahora mismo, porque hay cientos de casos más donde vinieron estos. Casos que revelarán la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Casos que cambiarán la forma en que ves la realidad. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.